Las fallas principales de esta fuente, como estadísticamente hablando, falla mucho el transistor comparador de error, y cuando el transistor comparador de error falla, que es este V631, cuando ese transistor falla, generalmente el optoacople también hay que tener la precaución. Igualmente los dos transistores que vienen a la base del switch, el V611 y el V612. Esta fuente, cuando uno viene de reparar todos esos elementos, es bueno conectarla inicialmente en serie, porque si casualmente está desbocada, no me quemaría el switch, la fuente se subiría por ahí tipo 170, 180 voltios y el bombillo se iluminaría suficiente para impedir que la fuente se dañe u ocasione daños al resto del televisor. Profe, yo diría algo para hacer bien didáctico el estudio de esta fuente y que nos quede muy claro lo que sigue en adelante, es hacerle preguntas como hace usted, porque uno de los métodos que usted tiene para estudiar electrónica, particularmente este tipo de fuentes, es analizar qué pasaría si falta cierto elemento en la fuente. Entonces, a ver, en este momento estamos en la capacidad de saber por bloques, circuito de control, circuito de arranque, circuito oscilador, cómo funciona la fuente. Entonces lo otro sería como preguntarle, estoy hablando con sus palabras, qué pasaría si falta o falla cualquier elemento. Entonces es como hacer un compendio de posibles fallas, o sea, fuente desbocada, hipoelectrónico, definitivamente la fuente no arranca. Entonces cuando publique todos los videos del estudio de esta fuente, vamos a hacer con las personas que asisten a estas clases una especie de examen o recuento para ver qué tan claro nos quedó el estudio de esta fuente, porque la idea finalmente es que nos quede a todos claro, que podamos enfrentar una fuente ya sin miedo. Claro. Que ya miremos este diagrama y digamos, esto es esto, este es esto, y lo digamos con propiedad. Y así nos sentiremos nosotros que estamos logrando, pues... Claro, que no estamos perdiendo esta hora donde estamos sentados junto al computador allá en la casa o en el taller, atendiendo a alguien que nos está echando cháchara por internet, sino que realmente estemos asimilando lo que se dice. Estoy de acuerdo con lo que decís, Freddy. Hacerle preguntas a la fuente, y máxime si se dispone de un circuito simulador que nos facilita ese aprendizaje. Bueno, quisiera, si tiene alguno de ustedes alguna otra inquietud con relación pues a la fuente concretamente, o entrar, diría yo, a la parte de resolver los problemitas que tienen mientras tanto en remojo allí, consultas, y podemos ahorita, si se les ocurre algo al respecto, pues tratar de sintetizar más con relación a la fuente, no sé, porque pues podrían surgir más cosas, pero en este momento pues de mi parte me parece como que no es el ánimo meterles más, sino que partiera como de ustedes. Necesito cómo funciona esto, recuérdeme aquello, así como están planteando las preguntas hoy, que no sea como de mi parte que sea todo acerca de temas que pueden que algunos ya los tengan muy claros o puede que a otros no les interesen. Listo, entonces profe, según entonces el tema de esta fuente ya está... Yo creo que ya lo podemos dar por listo. A mí me interesaba hoy mirar el circuito Snuber, esencialmente, y el comportamiento de estos otros elementos. Otra cosa que podríamos decir acerca de las fallas es que a veces en este tipo de fuentes se pone en corto alguno de los diodos rectificadores. Cuando un diodo rectificador se pone en corto, y estoy hablando concretamente en este caso del diodo BD635, este diodo, o el rectificador de los 110 voltios, este otro. Cuando un diodo de esos se pone en corto, la fuente va a tener
o hipoelectrónico o un voltaje disminuido. Eso depende de cuánto corto tenga el diodo. Si el diodo realmente es un alambre completo o tiene una fuga importante o tiene fugas, algunas fugas. Eso hace que el síntoma pueda variar. Eso puede desde no dejar arrancar la fuente hasta tenerla con voltajes disminuidos. ¿Y qué hacer nosotros cuando encontramos el televisor apagado, la fuente no funciona? ¿Qué hacer? Entonces, lo primero es, pues naturalmente, conectar y medir voltajes a la salida. Ojalá medir los voltajes de salida en el primer instante, es decir, poner el tester en el filtro de los 110 voltios antes de enchufar la fuente o antes de hundir el switch principal, el switch master del televisor. A tener la punta lista ahí en el Claro. dispositivo. ¿Por qué? Porque a veces puede dar en el primer instante algún indicio de arranque que luego, si no mido desde el comienzo, ese indicio me lo pierdo. Si da algún indicio de arranque, digo yo, esta fuente intenta trabajar, pero no logra arrancar. Cuando eso es así, voy a medir puedo desconectar la fuente y medir en paralelo con los filtros de salida. Si yo mido en paralelo con aquí que me da el cursor más visible, es la misma fuente. Si yo mido en paralelo con este filtro de salida de los 16 voltios o de los 110 voltios, el filtro de salida, si mido y hay corto, lo debo dejar un ratico, porque el filtro en el primer momento siempre es un corto. Entonces, si el filtro está descargado, él me va a pitar durante un lapso que puede depender del tamaño del filtro. Si me pita más tiempo, o si se queda pitando, ahí ya sí tengo un indicio claro de que hay un corto. ¿Dónde está el corto? El corto puede estar en la carga, es decir, de aquí hacia adelante. Si estamos hablando de los 110 voltios, puede ser la salida horizontal, puede ser un condensador en paralelo con la salida horizontal, o puede ser el diodo rectificador. Al medir corto en el condensador o filtro de la fuente, estoy midiendo tanto el diodo rectificador como la salida horizontal. Puede ser la posibilidad de corto, porque ambos van a tierra por el otro lado. Este diodo, por alguno de estos terminales, el transformador tiene que estar conectado a tierra. Aquí la conexión no está, pero debe estar conectado a tierra para que este circuito no sea un circuito abierto. Y como el devanado mide tan poquito en ohmios a la corriente directa, entonces este diodo, si está en corto, me va a hacer pitar el filtro. De igual manera la salida horizontal tiene en el colector el más B y el emisor lo tiene a tierra, y si está en corto entre colector y emisor, como les digo, nos estará pitando el filtro. La primera etapa de la medición es con el televisor conectado. Cuando yo encuentro un corto en un punto determinado, desconecto y comienzo a hacer medición de elementos concretos que ya me permitan encontrar el propio corto, el propio elemento que está en corto. Eso todo se hace con el televisor desconectado. Cuando no se trata de buscar un corto, sino de revisar elementos, entonces yo debo generalmente medir en voltios. Cuando yo mido en voltios y sé qué medida encontrar, puedo fácilmente comprobar si un elemento está trabajando bien o está trabajando mal. Por ejemplo, sé que este diodo de referencia, el diodo de referencia, me debe medir
6.2 voltios. 6,2 voltios. Cuando la fuente está funcionando. Si el diodo me mide 3 voltios, tengo dos posibilidades. O es que la fuente está muy baja, los 110 voltios están tan bajitos que no logran, atravesando estos 150K en la R637, llegar a polarizar suficientemente este diodo. O la segunda posibilidad es que estando un voltaje suficiente acá, el diodo Zener tenga fugas. Entonces, en un caso como ese, yo solamente con el televisor conectado puedo entender si ese elemento está bien o no en cuanto a su medida de voltaje. De igual manera, el circuito base emisor de un diodo, de un transistor, el circuito base emisor de un transistor lo puedo comprobar fácilmente, sobre todo si se trata del comparador de error, midiendo entre base y emisor con el televisor conectado. Porque aquí en este caso no tiene el circuito base emisor por qué darnos voltajes que no sean positivos, como sí sucede en el lado primario. Entonces aquí debe medir de 0.4, 0.5, 0.6 voltios en el B631. Y yo digo, el transistor está conduciendo o está cercano a la conducción. Eso de medir los voltajes, entonces depende del lugar donde yo esté midiendo para conocer realmente si el elemento está o no comportándose bien. Debo saber cuánto mide. La semana pasada, creo, medíamos o decíamos que voltajes entre base y emisor del switch cuando la fuente está funcionando son voltajes que el tester me los va a promediar y van a ser negativos. Si yo sé eso, entonces no voy a esperar que en una fuente en funcionamiento el transistor V613 me vaya a medir 0.5, 0.6, 0.7 voltios, porque esa es una medida que, si bien en el transcurso del tiempo se da por instantes tan breves, y que luego la reacción del bias va a meter otro voltaje ahí para sumar, que es el voltaje de reacción contraria, y que el tester va a promediar todo eso y me va a dar un voltaje negativo. Si yo sé eso, entonces ya sé a dónde y cómo medir. Bueno. Pregunta Efraín. Efraín, muchas de las fuentes chinas trabajan con doblador de voltaje. ¿Se pueden hacer trabajar estas con 160 voltios? Las fuentes que trabajan con doblador de voltaje en las chinas, generalmente he visto que son para trabajarlas en lugares donde la red son 120 voltios. Normalmente, hasta donde sé, no ponen con doblador de voltaje una fuente que trabaje en un país donde la energía es a 320 voltios. Normalmente no ponen doblador de voltaje allí. Cuando la fuente trabaja con doblador de voltaje, si se trabaja a 160, yo creo que la fuente trabaja tranquilamente. ¿Por qué? Porque, como les decía, la frecuencia de la fuente es la que va a decidir cómo se ajusta, de modo que no debe haber ningún problema si la pone a trabajar con 160 voltios. Sería conveniente, pues, ponerla en su valor, porque o a partir del momento en que ya la tenga reparada, dejarla trabajando con el doblador. Me parece a mí que sería más conveniente. ¿Se puede medir frecuencia en los bobinados secundarios del transformador Chopper? Sí se puede medir frecuencia, Eddie. Sí se puede medir frecuencia en los bobinados secundarios del transformador Chopper. ¿Cuánta frecuencia va a encontrar? Eso depende de que esté trabajando y el dictamen que usted tenga de frecuencia debe ser tomado de una fuente que esté trabajando y de la cual usted posteriormente, habiéndole tomado datos, la va a reparar en otra ocasión y ya dice: yo ya sé que esta fuente normalmente me trabaja entre tales y tales rangos de frecuencia. Supongamos que estemos trabajando esta misma fuente, porque esta fuente es de frecuencia variable. Hay otras fuentes switchadas que tienen frecuencia fija y la variación se hace del PWM. O la variación de frecuencia es muy estrecha y puede uno decir, trabajan alrededor de.
60 kilohercios, por poner un ejemplo. Pero esta fuente puede trabajar entre 20 y 70 kilohercios, de modo que es un rango más o menos amplio. ¿De qué depende? De la carga, de la entrada, de muchas circunstancias. ¿A dónde se genera la frecuencia de switcheo? Pregunta Carlos, es que llegó tarde, dice él, y pregunta que dónde se genera la frecuencia de, o sea, la oscilación, creo yo que pregunta él. La frecuencia de switcheo de esta fuente es un circuito autooscilador. Está dada, la frecuencia de switcheo de esta fuente se está dando no solamente por el circuito de transformador, que ya tiene en sí una resonancia inherente a los devanados, especialmente el devanado de vías es muy importante en esa resonancia. Tiene incidencia el transistor V612 y su ganancia también incide en la frecuencia. Tiene incidencia el condensador C615 y la R626, inciden grandemente en la frecuencia. La R615 también tiene que ver con la frecuencia. El condensador en paralelo con el diodo, este condensador C614 de punto 1, a pesar de que es un condensador muy grande comparado con este de punto 015, también incide en la frecuencia de la fuente. Tanto es así que si un condensador de estos se baja demasiado de valor, ya la fuente no va a ser capaz de trabajar dentro de los voltajes de salida. Significa que este condensador también incide en la frecuencia, pero da un margen. Mire, para decirlo de una manera general, la frecuencia de esta fuente es tan baja como unos 10 o 15 kilohercios y tan alta como unos 60 u 80 kilohercios. Todos los componentes asociados a su funcionamiento, transformador, transistores, condensadores, circuito de control, el mismo optoacople, todos hacen que la frecuencia varíe de acuerdo con el trabajo y de acuerdo con la carga. Todos esos elementos inciden en la frecuencia. Aquí, en esta fuente, no se puede decir, este es el generador de frecuencia de la fuente. No. Todo el circuito es un oscilador entero y cada uno aporta un poquito al control de la oscilación de la fuente. Si desconectamos la carga a una fuente conmutada da salida, eso depende, Carlos, depende de la fuente. Hay fuentes que tienen que tener carga para poder trabajar dentro de márgenes seguros. Hay fuentes que si no tienen carga se desbocan y causan daños. Y hay fuentes que si no tienen carga no se desbocan, sino que tienen circuitos protectores que sensan sobrevoltaje y dan voltaje por un instante y enseguida se inhiben. Si hablamos de esta fuente concreta, esta fuente no tiene protector de sobrevoltaje, pero tampoco necesita carga a la salida para poder funcionar. Esta fuente funciona y funciona dentro de términos muy aceptables sin carga a la salida, solamente con el control del circuito de comparador de error podría no tener carga a la salida. Sin embargo, seamos justos al observar el diagrama. Miren ustedes esta resistencia aquí, esta resistencia, vamos a ver si lo ampliamos un poquito. Aquí está la salida de los 110 voltios, la amplié demasiado. Aquí, los 110 voltios. Y miren esta resistencia de 12K aquí, la R651 de 12K. Esa es una carga para la fuente. Es una carga que si tenemos 110 voltios y lo dividimos por 12.000, más o menos me da un punto, ¿qué será? ¿1 miliamperio o 10 miliamperios? No sé, en todo caso me da un pequeño valor de consumo para la fuente. Realmente, más que carga, ese condensador está ahí como para descargar el filtro cuando la fuente esté apagada y que no se quede el filtro cargado. Pero podría decirse, si somos estrictos, que esa resistencia sería una pequeña carga para la fuente. Esa carga realmente es insignificante. Pero en un caso como este, la fuente, aún si se quitara esa resistencia, la fuente trabaja dentro de términos normales. Ahora, ¿cuál sería la pauta? La experiencia. La experiencia es
mirar fuentes, leer acerca de las fuentes, estudiar las fuentes, simular las fuentes. No hay un sí definitivo, no hay un no definitivo a esa pregunta que me hace el compañero. Sí o no se puede trabajar una fuente sin carga, eso depende de la fuente. A medida que uno se va empapando, dice, esta fuente trabaja bien sin carga, esta fuente no puede trabajar sin carga, y entonces en un caso como ese, si usted tiene alguna fuente concreta sobre la cual lanzar la pregunta, y de pronto yo la tengo en mente, o si no, tenemos el plano y la analizamos, podemos decir, esta fuente sí o no puede trabajar con carga o sin carga. Pero a mí me parece una pregunta muy valiosa porque, por ejemplo, Panasonic, o sea, uno tiene pensado de que quita el horizontal si está en corto y aparece el voltaje si el daño está ahí. Pero en Panasonic, si uno quita el transistor de salida horizontal, esa fuente se eleva y hace estragos. Entonces esa fuente sí necesita carga. Pero otra cosa que yo veo, no sé si me equivoque, que la tendencia ahora es que trabajan sin carga, no tienen problema en tener la carga. Entonces, por decir algo, en un LCD, tranquilamente se le puede desconectar la carga, ¿cierto? Muy bien, sí. Vamos, en general sí, pero entonces para no responder con un simple sí, vamos a detenernos un poquito en esa observación que acabaste de hacer sobre la fuente Panasonic. Y eso nos da pie para una observación importantísima que se complementa con la respuesta que le dábamos aquí a la pregunta de si se puede trabajar una fuente sin carga. Hay fuentes que son reductoras. Entonces una fuente reductora tenemos voltaje de entrada. Estamos hablando de fuentes switchadas. En el voltaje de entrada tenemos un switch, una bobina, un filtro. Y aquí está el diodo rectificador. ¿Esta fuente cómo trabaja? Cuando el switch se cierra, la carga, el filtro de salida y la carga comienzan a sentir la presencia de corriente. Entonces comienza a circular corriente que va cargando el filtro. Pero el voltaje de salida siempre será menor que el voltaje de entrada. Esta es una fuente reductora. Cuando el switch se abre, entonces quitamos el cierre del switch y la bobina reacciona. Entonces este trío se comporta como un rectificador en media onda. Y entonces el diodo conduce y el filtro se carga y va a terminar de cargar de todas maneras la fuente con un voltaje menor que el voltaje de entrada. Si a la salida tenemos 20 voltios, a la entrada tenemos 20 voltios, a la salida tendremos menos de 20 voltios, sean 12, sean 3.3, sean 8, sean 15, pero el voltaje será menor. Esta fuente, normalmente, sin carga, sí se puede trabajar. Sí se puede trabajar sin carga. Esta fuente normalmente se puede trabajar sin carga. Es una fuente reductora. Entonces la llamamos una fuente reductora. Es una fuente tipo, la llamamos step down, BOOC. Eso no parece un 13, eso es una B. BOOC o reductora. Esos tres nombres recibe esta fuente. Sí se puede trabajar sin carga. Aquí estamos trabajando con un diagrama en bloques, y es obvio que el switch debe tener un circuito de control. De lo contrario, el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada. Muy bien. Ahora, hay otra fuente. Aquí, pongamos, voltaje de entrada, que sean los mismos 20 voltios. Pero tenemos otra distribución de la fuente. Miren la distribución de la fuente. La bobina, el diodo rectificador, el filtro. ¿Y dónde conectamos el switch? Aquí. Están los mismos elementos componentes de la fuente. La bobina, el switch, el diodo y el filtro de salida. Pero esta fuente tiene un inconveniente que desde ya les digo. Esta fuente
no se debe. Y digo no se debe porque puede que sí se pueda en algunos casos, pero no en todos los casos. Entonces no se debe o no se puede trabajar sin carga. Vamos a poner aquí carga más rápido, RL. ¿Por qué? Porque esta fuente es una fuente elevadora. ¿Cómo trabaja esta fuente elevadora? Cuando el switch se cierra, la corriente no circula hacia el filtro de salida, sino que circula a tierra. Pero ¿qué pasa? Estamos almacenando energía aquí. Estamos almacenando energía. Almacena energía. Es como yo decir en un momento dado, estoy cogiendo aire. Inhala. Inhalar. ¿Qué pasa cuando el switch se abre? Entonces vamos a abrir el switch y para eso vamos a borrarle esta línea roja. Cuando el switch se abre, entonces la reacción de la bobina, ¿cómo es la reacción de la bobina? La reacción de la bobina en este momento será positiva aquí con relación a este punto, pero la reacción de la fuente se va a montar en el voltaje de entrada. Entonces aquí tengo 20 voltios, a la salida se va a sumar 20 voltios más la energía almacenada, más la reacción. Entonces si la bobina reacciona, por ejemplo, con 10 voltios, un pico de 10 voltios, acuérdense que la bobina genera picos en el momento de reacción, un pico de 10 voltios, ese pico de 10 voltios se va a sumar a los 20, entonces ¿con cuánto se va a cargar este filtro? 30. Con 30 voltios. Como es una fuente elevadora, si yo no tengo carga aquí a la salida, esa fuente generalmente se va a subir más de la cuenta, porque la carga en parte es la que me controla cuánto es el tamaño de este pico. Si este pico es de ese tamaño o es mucho más grande, me lo va a decir también cuánta carga tiene. Entonces, lo que decías ahora de la fuente de Panasonic es muy cierto. La fuente de Panasonic, y estamos hablando de los que se acuerden de ese tipo de fuentes con el 58041, es una fuente que está de esta manera. Aquí está el integrado 58041, STR 58041. Muy bien. El voltaje de entrada está aquí, voltaje de entrada, y son 320 voltios porque la entrada es doblador. Y el voltaje de salida va aquí, va en serie con el transformador, y el filtro de este está aquí. Entonces esta fuente, aunque es reductora porque aquí me va a sacar 130 voltios, pero ¿qué pasa? Está en serie. Mire que aquí está el switch internamente. Voy a dibujarlo simplemente como un switch. Está en serie, todo esto está en serie. Entonces, ¿qué pasa si no tengo carga? Cuando usted dice que desconecto la salida horizontal. Si desconecto la salida horizontal, que es la que me va a dar control sobre la salida, si desconecto la salida horizontal, esta fuente, al no tener carga, se me va a cargar el filtro de salida, que está aquí, el filtro de salida, se me va a cargar con 320 voltios o 300 voltios aproximadamente. Y como este filtro es a 160 voltios, el filtro se va a embombar, se va a estallar, y fuera de eso, pues voy a tener inconvenientes con los demás elementos que se polaricen a través de eso. Entonces, ¿de qué depende? De la construcción de la fuente. De eso depende si se pueda o no trabajar una fuente con carga o sin carga. Esto lo vamos aprendiendo aquí en la medida que vamos analizando todas las fuentes. Simón, ¿qué carga se le podría colocar a cada salida del secundario del transformador para aislar posibles fallas? Si yo digo, la fuente muchas veces trae la información, sobre todo en las fuentes de LCD. Y ahorita usted me hacía una pregunta que a propósito de esto se me quedó sin contestar.
decía la pregunta de Freddy, ¿las fuentes de LCD se pueden conectar sin carga? Hasta donde sé, sí. Hasta donde sé, sí. Porque son todas fuentes elevadoras. Menos, óigame pues, las no son elevadoras, digo, no son reductoras. A ver si lo dije bien, voy a recapitular. Las fuentes de LCD se pueden conectar sin carga porque no son elevadoras, pero las fuentes de LED al final traen una fuente que sí es elevadora. Si esa fuente no tiene carga, normalmente el circuito no hace daños, pero se inhibe porque tiene un sensor de sobrevoltaje. Entonces la fuentecita que trabaja los LED normalmente ya es una fuente que sube el voltaje. Entonces Bueno, vamos, profe. la pregunta de Simón, ¿qué carga ponerle a una fuente? Normalmente no hay necesidad de poner carga en todos los secundarios de la fuente. Se pone en carga en el secundario principal. Si estamos hablando de una fuente de televisión convencional, pues en el secundario que entrega los 110 o los 100, lo que sea para más B. Si estamos hablando de una fuente de LCD, pues la fuente desde donde se toma el control, desde donde se toma la muestra, generalmente es la fuente principal. Estas fuentes normalmente traen escrito cuánta corriente proporciona cada devanado. Cuánta corriente proporciona cada devanado. Entonces, por ejemplo, dice 12 voltios, 1 amperio, 5 voltios, 0.5 amperios, etcétera. Eso normalmente es una información que viene en la fuente. Cuando uno tiene esta información es muy fácil. ¿Por qué? Porque no es sino aplicar la ley de Ohm. Aquí tenemos voltios, tenemos corriente y nos falta la resistencia. Entonces la ley de Ohm dice, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Ahora, ¿cuál es la intención? No generar una resistencia que se gaste toda la corriente que puede dar la fuente. Uno va a usar una carga para un 30% aproximadamente, eso significa ese igual torcidito, de la capacidad de la fuente. Entonces, si uno dice que tengo una capacidad de 1 amperio, le puede poner una resistencia que más o menos exija 300 a 350 miliamperios. Entonces, yo digo, voltios, 12 voltios, dividido 0.35 amperios, ¿cierto? Y el resultado es la resistencia que me puede dar más o menos unos 33 ohmios, más o menos, algo así, por decir algo, unos 33 ohmios. Eso es lo que más o menos creo yo que en la cabeza me da eso. 12 voltios, creo que me da unos 33 ohmios más o menos. Ya eso es cuestión de calculadora, 12 dividido 0.35. O si voy a poner la carga en la fuente de 5 voltios y me da 0.5 amperios, un 30% de 5 amperios pueden ser más o menos 0.15 o 0.20 amperios. Entonces divido 5 voltios, voltaje 5 voltios dividido 0.2 amperios. Eso es igual a 25 ohmios. Entonces eso es más o menos un porcentaje. En un televisor, una fuente me entrega 110 voltios. Eso normalmente me da para 1 amperio de corriente en la salida para el flyback. Yo le puedo pedir más o menos unos 200 miliamperios, unos 300 miliamperios, ¿cierto? Entonces, eso es una carga prudente. Esa es más o menos la idea. José Zafra dice, el PFC de un LCD siempre dura su voltaje en todas las pulgadas. Mire, el PFC normalmente no lo confundimos o lo nombramos como doblador porque a veces nos da la impresión de que es un doblador, pero realmente no es un doblador. El PFC lo que hace es poner un voltaje que puede significar el doble, más del doble o un poco más o un poco menos del doble, dependiendo del lugar donde estemos ubicados
en cuanto a la entrada de la red. Si estamos ubicados en Colombia y decimos que la red entrega 110 o 120 voltios, un PFC que nos entrega más o menos 390 voltios, eso es más o menos el estándar del PFC, 390 voltios. Hay algunos que son un poco más, otros un poco menos. 390 para 160 son más del doble. 160, que es con lo que uno cargaría el filtro de aplanamiento, teniendo 110 o 120 voltios a la entrada. 160 voltios en el filtro de salida sería lo normal. Y tener 390 sería tener más del doble. Pero si estamos en un lugar donde haya 220 voltios a la entrada, 220 voltios a la entrada, decir que los cargamos en el filtro de aplanamiento, serían 320 voltios en el filtro de aplanamiento. Si tenemos 320 voltios en el filtro de aplanamiento y 390 en el PFC, pues eso es nada más, es menos, mucho menos del doble, es un poquito más de lo normal. Entonces no es, creo yo, nunca el parámetro es decir el doble, y generalmente son 390 voltios. Pero también hay una manera de entender fácilmente, teniendo solamente la plaqueta, cuál es el voltaje de salida de un PFC. Y eso tiene que ver con el tema de fuentes, porque es que un PFC es una fuente regulada, simplemente es una fuente elevadora. Ahorita hablábamos de fuentes reductoras y hablábamos de fuentes elevadoras. A las fuentes elevadoras no les pusimos nombre. Las fuentes elevadoras las llaman boost o elevadoras. Boost, voy a poner aquí boost o elevadoras. Esta la fuente PFC es una fuente elevadora, de modo que es tan fuente como cualquiera otra, y la tenemos que considerar dentro de este curso, porque esencialmente eso es. Pero si vamos a decir que en una fuente PFC, necesitamos saber el voltaje de salida, entonces normalmente a la salida, que es donde está el filtro gordo, cogen una cantidad de resistencias, 1, 2, 3, 4, y de pronto otra por aquí, 5, y esta quinta va a tierra, y luego va a un pin del integrado, PFC, digamos que al pin 1 del integrado PFC. Supongamos que estas resistencias sean todas de 1 mega por 4, y esta resistencia sea, por ejemplo, de 6.8K. Yo la estoy diciendo más o menos así como a la guachapanda, pero la ley que les digo, la fórmula que les digo o lo que les voy a decir es perfecta y siempre se da tanto en un PFC como en una fuente. Esta es la resistencia superior, la suma de las resistencias que van antes del integrado, del pin del integrado. Este es el pin del integrado. Esta es la resistencia superior. Esta es la resistencia inferior. Entonces, resistencia superior dividido resistencia inferior, ya de tanto repetírselas se la van a grabar un día de estos, más 1 por voltaje de referencia. Esto es igual al voltaje de salida que debe tener esa inversión. Si el voltaje de referencia son 2,5, entonces yo hago esta operación, 4 megas dividido 6,8 más 1 por 2,5, eso es igual a los 390 voltios. Yo puedo haberme equivocado en la postura de esta resistencia, en el valor de esta resistencia puedo haberme equivocado, y aquí puede haber un valor que sea muy distante de esos 390 voltios, pero lo estoy poniendo, esta es un ejemplo, y puede que sí o puede que no este valor sea el correcto, pero el hecho es que esta fórmula se aplica. Y entonces, ¿usted qué tiene que saber? Simplemente va
a internet y busca el voltaje de referencia de este integrado, el voltaje de referencia de ese integrado. La hoja de datos lo La da. hoja de datos siempre trae el voltaje de referencia. Una belleza. Y entonces usted ya sabe, así no necesita usted ponerse a rascarse la cabeza.